Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 15 de abril, son las 7:43 de la noche y vamos a revisar cuál es la situación de coronavirus COVID-19 en el mundo y en Honduras. Revisamos, hoy 15 de abril, el mundo ya registra más de 2 millones de personas afectadas por este virus. Más de 2.077.000, cerca de los 2.100.000 personas afectadas, de las cuales, muy lamentable, más de 134.000 han perdido la vida. Y más de medio millón, más de 509.000 personas, afortunadamente, se han recuperado. Así está el mundo hoy, 15 de abril. Vamos a hablar un poco de lo que es la cuarentena y el aislamiento social, que parece ser que es la medida más efectiva ante una enfermedad que no tiene una vacuna, que no tiene una cura específica y que parece que está en nosotros mismos la clave para poder combatirla. Vamos a ver qué es esto de la cuarentena y el aislamiento social. Está muy claro que el contagio de esta enfermedad se da de persona a persona, ya sea porque nos saludamos, entramos en contacto, porque tosemos, estornudamos y diseminamos el virus y contagiamos a otras personas. Eso no es discutible. El contacto de las personas es lo que puede transmitir la enfermedad. Y vamos a analizar algo, porque últimamente se ha hablado de lo que ha pasado en Europa. Sabemos que la enfermedad inició en China y luego en Europa hay países que se afectaron mucho, luego está ahora en el continente americano. Pero revisemos un poco lo que ha pasado en países que han sufrido un embate fuerte y muy agresivo por este virus. Miremos lo que pasó en España. Al 31 de enero del 2020, España registra los 2 primeros casos positivos, 2 personas que venían precisamente del continente asiático. Son sus 2 primeros casos positivos de COVID-19. Durante un mes no tienen muchos casos y prácticamente un mes después, el 28 de febrero, registran ya 32 personas positivas por COVID-19. Si continuamos viendo, ya para el 3 de marzo, pasa del 28 de febrero al 3 de marzo, pocos días de diferencia, de 32 a 169 personas positivas. Y aquí vamos a hacer mención de algo. Revisemos una situación. España en ese momento estaba tomando decisiones en base a lo que había visto en China. China ha reportado un poco más de 80.000 personas afectadas. No parecía que era tan grave la situación. Sabíamos que era una enfermedad nueva, pero no parecía una situación tan delicada. De tal manera que España continuaba con una vida normal, con una vida sin hacer restricciones al contacto físico, sino haciendo recomendaciones de mantener alguna distancia social, pero sin una recomendación fuerte. Y el 3 de marzo tenían 169 casos positivos. Ahora bien, eso era un martes 3 de marzo, pero el domingo 1 de marzo, era un domingo que para todos los que les gusta el fútbol, por cierto, en Madrid se estaba llevando a cabo un clásico de fútbol, Real Madrid-Barcelona. Hay mucha gente viendo a esta estrella de fútbol, a Messi, y ya tenían casos positivos. ¿Por qué menciono esto? Porque era una muestra de que la vida continuaba normal en este país. Todo transcurría como un día cualquiera. Del 3 de marzo, y si continuamos viendo la gráfica, al 9 de marzo, solo 6 días después, miren el salto, de 169 a 1.231 positivos. Y la vida continuaba normal. Todo continuaba con recomendaciones, pero ya las autoridades españolas ya un poco extrañadas el 9 de marzo. Y si continuamos viendo, miren ustedes, al 12 de marzo, del 9 al 12 de marzo, pasó de 1.200 a 3.000, a más de 3.000. Estamos hablando, casi se triplicó el número de personas afectadas. Revisemos, fíjense ustedes, 28 de febrero, 32 casos, 3 de marzo, 169, 9 de marzo, 1.231, 12 de marzo, 3.146. Y la vida continuaba todavía normal, la gente salía a las calles, al mall, al teatro, al cine, al estadio. La vida continuaba de la forma normal en España. ¿Y qué es lo que pasa? El 14 de marzo ya tienen más de 6.000 casos. Miren cómo fue incrementándose aceleradamente. Ya en este momento, 14 de marzo, las autoridades españolas se reúnen y dicen, ok, aquí está pasando algo más serio de lo que parece. Y entonces, ahí viene y toman una decisión, decir, vamos a apostarle al aislamiento social. Pero este aislamiento ya como una orden del gobierno español ocurre a partir del 16 de marzo, cuando ya España contaba con más de 9.000 personas afectadas. Claro,
hay que reconocer algo, el gobierno español no tenía más de dónde tomar datos que del mismo país, China. Y en China no parecía que la situación había sido tan delicada y tan grave, pero bien, eso es otro tema. La situación es que cuando España toma la decisión de una cuarentena, de un aislamiento forzoso, ya tiene cerca de los 10.000 casos. Esto fue el 16 de marzo. Y si revisamos a continuación lo que pasó en Italia, en la misma fecha, 31 de enero, también Italia reporta sus casos positivos. Y si ustedes se fijan, al 10 de marzo, también Italia entra en la idea del aislamiento social forzoso con 10.000 personas diagnosticadas positivas. Muy similar la situación de España con la situación italiana. Estamos viendo que cuando ellos llegan a tomar la decisión de una cuarentena forzosa, ya tienen una enorme cantidad de casos positivos. Algunas personas ya también han fallecido. Y el otro detalle importante es que también Italia continuaba con una vida normal, así como en España los eventos, por ejemplo, los eventos sociales, los eventos deportivos continuaban siendo normales, también en Italia. Italia, que es otra nación donde hay mucho evento deportivo, continuaba pues la gente viendo a Cristiano Ronaldo practicar fútbol con su equipo. ¿Qué significa? La gente confiaba que esto era algo más leve de lo que en realidad parecía. Y ahora España hoy en día está registrando más de 180.000 casos. Hoy en día Italia está registrando casi 170.000 casos. ¿Qué significa? Si nosotros vemos un mes atrás, ellos tenían alrededor de 10.000 casos y hasta entonces iniciaron la cuarentena. Un mes después estamos hablando de una cantidad importantísima. Hoy 15 de abril, ¿qué tenemos para hoy 15 de abril? Se realizaron 44 pruebas, no son suficientes. Sabemos que necesitamos hacer más pruebas de PCR, que son las confirmatorias. Afortunadamente hay algunas noticias esperanzadoras de poder, junto con el sector privado, ampliar el número de pruebas y habilitar algunos otros laboratorios que nos permitan tener más pruebas realizadas. Lloro reporta un caso positivo más, Atlántida 2 y Cortés 4 de 44 pruebas realizadas para un total de 7 positivos más que se registran este día. En total tenemos 7 nuevos casos, 426 en total, y tenemos que anunciar el fallecimiento pues confirmado de 35 personas. Estos fallecimientos lamentables los confirmamos vía pruebas de PCR, vía laboratorio de virología, y un total de 9 personas recuperadas. Así está Honduras hoy, 15 de abril de 2020. Estas personas que han fallecido todas son del departamento de Cortés. Sabíamos que teníamos fallecimientos sospechosos que no habíamos anunciado, entre tanto no tuviésemos estos resultados confirmados por el laboratorio de virología. Lamentamos este tipo de situaciones que nos ocurren. Y por supuesto, recomendamos siempre el uso de la mascarilla. Es importante, si usted va a salir, si va a entrar en contacto, use la mascarilla. Lo ideal, no salga. Veamos, los países que tomaron la decisión de salir tarde están teniendo más problemas. Los países que están teniendo menos casos son los que han hecho medidas de aislamiento social más tempranas. Hay otros países que han tomado esas decisiones drásticas, dolorosas, porque no es fácil estar confinado en su vivienda y no poder salir a trabajar, no poder salir a hacer una vida normal, pero en este momento lo más importante es salvar vidas. Y la mejor forma, la forma más segura es no solo las medidas de protección, sino que lo más importante es no salir de su casa. Si continuamos, por supuesto, las recomendaciones higiénicas de lavarse las manos con abundante espuma, esto pues inactiva el virus e impide que pueda replicarse y pueda infectarnos. Por supuesto, no hay que automedicarse. Busque la asistencia en el 911 o en la unidad de salud más cercana si presenta algún síntoma que hemos dicho siempre, fiebre, tos y sintomatología respiratoria. Y por supuesto, también es importante ingresar a la página de encuestashonduras.com, ya que en esta página usted podrá poner sus datos y podrá poner sus síntomas y nos permitirá mapear y poder identificar qué zonas del país son las zonas donde va incrementándose esta enfermedad. Muy importante, el aislamiento social continúa siendo la mejor medida. Todo el gremio sanitario, todos los profesionales de la salud insistimos en eso. La cuarentena o el no salir, el quedarse en su casa, y si sale solamente porque sea realmente necesario, es la clave para poder
parar esta enfermedad. Países europeos con suficientes recursos, con una buena cantidad de hospitales, con personal entrenado, capacitado, con abundante número de personal, con abundante cantidad de recursos, se están viendo complicados porque las medidas de aislamiento las tomaron un poco tarde porque no conocían toda la magnitud de este problema. Nosotros hemos tomado esta decisión en Centroamérica y Honduras del aislamiento social de una manera anticipada, y esta puede ser la clave para salvar vidas. Es cierto, tenemos que equipar los hospitales, equipar a nuestro personal médico, equiparlo con medidas de protección, pero todo esto va a ser insuficiente si nosotros seguimos saliendo innecesariamente a la calle y aumentando el riesgo de contagiarnos a nosotros y contagiar a nuestra familia. Vamos a continuar informando, vamos a continuar manteniendo informada a la población de cómo está transcurriendo esta enfermedad en Honduras y en el mundo. Tengan buenas noches.